Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Vamos a ver ahora el Salmo 73. Salmo 73 es de Asaf, es un director de alabanza en los tiempos del templo, cuando el contemporáneo de David, el rey David y el rey Salomón, y este salmo es de él. Pero antes de empezar a escudriñar el salmo, el título del salmo es El destino de los malos. Pero antes de empezarlo a escudriñar, uno de los puntos claves que queremos revisar en el Salmo es por qué los creyentes, por qué los cristianos a veces nos duele tanto ver que la gente mala, que la gente que hace injusticia prospere tanto, se hagan millonarios, sean de tanto éxito y nadie les evita eso. Dios no los detiene y nosotros estamos pasados por pruebas, por procesos de santificación, por muchas cosas que nos duelen, nuestra alma pelea todos los días, batallamos, y como hijos de Dios a veces sentimos que no estamos siendo bendecidos, y que la gente que es mala está siendo, entre comillas, bendecida. Y ese sentir cristiano existe en todos los hijos mientras no alcanzamos el conocimiento y entendemos el amor de Dios y su propósito para con nosotros en Cristo. Veremos este salmo. Pero quiero que veamos algunos principios primero antes de entrar al Salmo, para que entendamos qué es lo que Dios está haciendo con nosotros los creyentes. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes Jesucristo conoció, también los predestinó para que para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La Biblia en diferentes textos nos menciona que Dios nos salvó de misericordia, de gracia, nos escogió y nos salvó, y que a nosotros nos está llevando en un proceso de santificación, transformándonos de gloria en gloria a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, Él nos ama, Él nos limpia de todo pecado con la sangre de Cristo, y Él pone su espíritu y nos lleva en un proceso de crecimiento espiritual para cada día ser más parecidos a Jesucristo. De eso se trata la salvación en Cristo, el proceso. Pero en ese proceso es muy doloroso, porque estamos en carne y estamos tentados al pecado continuamente, de muchas formas. Entonces es difícil el proceso, pero somos más que vencedores en Cristo para lograr y sufrir cualquier cosa y permanecer firmes en la fe, si no nos soltamos de su gracia, de Él. Por eso tenemos que entender que que somos muy afortunados los creyentes, porque estamos siendo transformados a la imagen del Hijo de Jesucristo como el varón perfecto en la fe, que obedeció en todo a Dios y que fue bendecido y exaltado lo sumo por eso, y que obviamente llegó a la obediencia hasta muerte de cruz por todos, y que nosotros podemos alcanzar esos niveles de fe en ese proceso que Dios nos lleva. Pero en los procesos Dios nos quita o nos detiene bendiciones que nos ayudan a crecer, para madurar, porque a veces que nos dé las bendiciones antes de tiempo, sin ser maduros, nosotros podemos usar las mismas bendiciones que Dios nos da para destruirnos a nosotros mismos y destruir a los nuestros. Es por eso que primero nos trata con nuestra alma y nuestro espíritu, trata con nosotros, para que vayamos siendo a la imagen del Hijo, y a la medida que vamos creciendo, Él nos va regalando todas las promesas que ya prometió el darnos, especialmente la vida eterna al final de nuestra vida en esta tierra. Dice en 2 Corintios 3:18, nosotros todos mirando a cara descubierta, como Moisés lo hizo allá en el monte Horeb, como en un espejo de gloria en el Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen del Hijo, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en gloria a la imagen de Cristo. O sea, el carácter precioso de Cristo, paciente, amoroso, misericordioso, con un gran temperamento, bondad, benignidad, compasión, lo va poniendo en sus hijos, nos va haciendo a la imagen de Cristo para parecernos en el carácter perfecto de Cristo como humanos. Y eso es lo que estamos pasando por procesos, y eso nos hace a veces tener muchas aflicciones en los procesos, pero son para nuestro bien.
Primero de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. O sea, de nosotros depende qué tan necesario es. En otras palabras, Dios me va a meter en un proceso para que yo crezca como su hijo, para que me parezca más a Cristo. Y si yo soy muy tentado por el lado sexual, yo pueda ser totalmente libre y nada me vaya a tentar ni me haga caer. Entonces va a tratar en esa área. Si soy tentado en la avaricia, en dinero, de una forma desordenada, también va a tratar. Y soy muy peleonero en todas las áreas, nos va perfeccionando. Entonces, dice Primera de Pedro que algún tiempo, depende de lo que nosotros necesitemos, es como seremos, dice que afligidos en diversas pruebas, y así sometida a la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, aunque perecedero es el oro, la prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Por las luchas espirituales que hay con Satanás contra el pueblo de Dios, y por la lucha contra nuestra carne, por el pecado que mora con nosotros, pero que nosotros lo tenemos inactivo por la presencia y la gracia de Dios, es en la medida que crecemos que ya nunca caemos en esos pecados, ni somos tentados por ellos, siendo maduros y fuertes. Y es aquí por eso lo necesario de ser pasado por diversas pruebas, para que al final de nuestra vida sea alabanza, sea gloria para Dios, sea testimonio de Cristo en nosotros, y esa es la certeza de que vamos al cielo, no religiosidades ni creencias culturales cristianas tradicionales, eso son mentiras. Entonces Primera de Pedro también 5:10 dice, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya sido padecido un poco de tiempo, Él mismo los está perfeccionando, los está afirmando, los está fortaleciendo y los está estableciendo en Jesucristo. Sobre la misma dirección, entonces nosotros somos sometidos a un proceso que se llaman pruebas en el cristianismo, pero son pruebas de Dios para nosotros, para que seamos tenidos como dignos hijos de Dios y no perdamos la salvación, porque se puede perder. La salvación se puede perder si nosotros despreciamos el señorío de Cristo, las enseñanzas de Cristo. El crecimiento espiritual solo lo da Dios a los que están unidos a Él. Si nos alejamos por el pecado, por los afanes de este mundo y por los placeres de este mundo, perdemos la salvación. Es por eso la importancia de entender. Pero ahorita continuamos con la dirección del Salmo 73 y vamos a iniciar lo que el Salmo 73 dice. En el verso 1 dice, el destino de los malos. Ciertamente es bueno Dios para con los de Israel, para con los limpios de corazón. Primero, tenemos que entender que Dios es bueno con todo el mundo, sí. Dios es bueno porque le da familia a todos, les da vida y salud a todos, les da a todos todo. La creación la creó por amor y todos la disfrutamos. Pero Él es bueno especialmente con los limpios de corazón. Es decir, si alguna promesa ves en la Biblia, es para los limpios de corazón. No es para todos, toda la cobertura. Es por eso que vemos tanta gente que muere que entre comillas parecía buena y les pasan cosas malas. Porque no están cubiertos con Cristo. No están en Cristo. Están en sus propias fuerzas y les visitó el mal y no hay quien los proteja. Porque no están bajo la cobertura del Espíritu Santo, creyendo religiones falsas, dogmas de fe, sacramentos, ilusiones. Tienen que estar bajo la cobertura de Dios conforme la Biblia lo establece y ellos dar fruto de Dios en ese proceso. Dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí verán a Dios. Nada más los de limpio corazón. Pues no cualquiera tiene limpio su corazón delante de Dios. De ahí la importancia de entender la Escritura, que no cualquiera va a entrar al cielo. Bueno, continuando con el Salmo, podemos ver cómo la maldad de los hombres provoca a veces que Dios mismo por eso tenga misericordia del pueblo de Él que también fallan. Dice el verso 2, en cuanto a mí, dice el salmista, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas de su muerte, pues su vigor está todo entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona,
se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Fíjense un principio, Dios ve que la maldad es tremenda, aún y los que prosperan y se hacen millonarios y prósperos, pero no glorifican a Dios, no honran a Dios, siguen en sus delitos y pecados, siguen acabándose esta creación, siguen destruyendo la sociedad y el núcleo familiar, toda la maldad que está en la tierra. Y dice Dios, pues aquellos pequeños que me claman, que también cometen errores, pues por eso los voy a establecer mi iglesia, y por eso voy a tener misericordia de ellos. Es por eso importante formar parte del cuerpo de Cristo, y no de una iglesia cristiana, no, del cuerpo de Cristo, que se manifiesta en una congregación cristiana también, pero no al revés. Yo no pertenezco primero a una iglesia para pertenecer a Cristo, yo primero pertenezco a Cristo para pertenecer a una congregación cristiana. Eso lo conocemos hasta que lo vivimos y lo entendemos claramente. Continuando con aquí vemos que lo que decía Asaf es que casi a él se le deslizaron los pies viendo la prosperidad de los impíos, viendo que cuántos políticos no conocemos que se hicieron multimillonarios robando el dinero del pueblo en muchos países. ¿Cuántos no hemos visto que están multimillonarios, han comprado hasta islas, o los que se dedican a la prostitución, que son tratantes de personas, que niños, y hemos visto documentales en diferentes programas y vemos que hicieron millones y millones y millones de dólares. Pero si vemos las historias, todos terminan mal en la cárcel, suicidándose, muriendo, familias destruidas, divorciados, 5 matrimonios. O sea, testimonio de que aunque tengan mucho dinero, son vidas destruidas y nada más dejaron maldición para todas las generaciones de su sangre que vienen, y sobre todo están con una condenación eterna, lejos por haber destruido mucha gente menesterosa y ellos enriquecido, ¿verdad? Eso lo dice claramente el libro de Isaías, pero es otro punto. Pero bueno, este siervo veía que él se dedicaba a la alabanza para Dios, a servir a Dios, a meterse en ayunos, a leer la Biblia, a orar todos los días al Dios vivo, a exaltar al Dios, al someterse a las pruebas para que su vida fuera transformada para la gloria de Cristo. Pero veía que él no prosperaba y a veces lo corrían del trabajo por ser cristiano, no le quieren hablar ya a sus amigos por ser creyente y hablar de Cristo y la Biblia, su familia ya no lo tolera porque nada más habla de Dios, y todas esas luchas y pruebas y pleitos porque él ahora es un testigo de Cristo, y lo rechazan por todas partes, lo corren del trabajo, y a todos los que hacen maldad y se burlan y roban y tranzan, les va mejor y más dinero, y compran casas con albercas y quintas campestres y carros del año y aviones y haciendo maldades y corriendo a la gente inocente en sus empresas y abusando de la gente, robándoles el salario, no pagando impuestos, robando al fisco, quitando del dinero para ver cómo tranzan y pagan menos, y todo este tipo de gentes. Y nosotros con aflicción tras aflicción en el proceso de crecimiento espiritual, y Dios no nos deja a veces tener mucho porque todavía no podemos manejarlo, tenemos que aprender a manejar la bendición para que esa no nos destruya, y como no entendemos, estamos enojados con Dios, estamos tristes de ver y envidiamos gente que tiene más, y está muy mal. ¿Y por qué como hijos, y si nos dedicamos a Dios, y si servimos a Dios, y si estamos en alabanza a Dios, por qué nos va mal? Porque no hemos crecido en el Espíritu, porque no hemos entendido el amor de Dios, porque no hemos comprendido que lo mejor es la salvación de Jesucristo, su sacrificio que está a nuestro favor y que no está a favor de ellos, que lamentablemente no quieren oír. Continuando con el verso 11 del Salmo 73 dice, y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y cómo Él puede saber qué estamos haciendo? Estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, ni los meten a la cárcel, hacen lo que quieren, mandan golpear a quien quieren. Verdaderamente en vano, decía el siervo, yo he limpiado mi corazón en vano, entonces lavé mis manos en inocencia, ya no estoy pecando, estoy consagrado a Dios, y mira cómo me va.
Y dice, pues he sido azotado todo el día, me desprecian, hablan mal de mí, me dicen cristianito, hermanito, aleluya, se burlan de mí, les hablo de la verdad y se burlan y me corren de sus casas. Castigado estoy todo el día, dice, porque me corren hasta de mi trabajo, no me quieren dar buenos sueldos por ser cristiano, no quieren que hable de Dios y no me corren, no quieren que hable de la verdad bíblica, que es donde hay bendición, porque si no me corren. Y se quejaba él y decía, pues tengo envidia de ellos. Continuando con el Salmo, dice que quiero que veamos a partir del 15 cómo es difícil para los creyentes ver que el proceso que Dios tiene con nosotros, y no es que no nos ama mucho, tanto que dio toda su sangre por nosotros. Entonces lo que tenemos que ver es no lo que ellos en 10, 15, 20, 30, 40 años aquí en la tierra prosperan, sino nos debe dar tristeza de saber que toda la eternidad van a estar gritando, quemándose en el infierno. Nos debe dar tristeza y clamar por ellos, por más prosperidad, por más maldad que ellos tengan, avaricia, lujuria, lascivia, envidia, engaño, mentiras, traiciones, por más que sea gente perdida. Hay que estar clamando por ellos. Ahora, no nada más por los malos que son fácil calificables, también por los que se creen buenos y que no necesitan oírnos, porque hay mucha gente que es buena, entre comillas, ante los ojos de los hombres, pero no es buena ante los ojos de Dios, porque todavía no les cubre el sacrificio de Cristo en su vida. Todavía no han sido perdonados por las veces que se pelearon, por las veces que una palabra hirieron a alguien y te ve estar herida esa persona, por las veces que hicieron alguna tranza, por las veces que alguna mentira, por las veces que alguna lujuria, lascivia, no han sido perdonados, aunque sean gente buena, entre comillas, en lo general, buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, son de éxito, no hacen maldades, no pelean, no contienden, pero no han sido redimidos. Nadie se va a salvar por buenas obras. Las buenas obras testifican de que ya fuimos salvos, pero las obras no nos salvan. Las obras, yo puedo hacer buenas obras y no estar en Cristo, puedo ser altruista y gastarme todo mi dinero en los pobres, ayudar a los enfermos, toda mi empresa dedicarla para eso, y me voy a ir al infierno al morir, porque Cristo no pagó mi deuda. Necesito yo aceptar a Cristo independientemente que yo sea buena persona, y caminar con Cristo y pasar los procesos en Cristo de santificación para al final parecerme más a Cristo cuando ya me parta al cielo. Si no, no tengo herencia con Él. Dice el 15, y si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí, a la generación de tus hijos yo engañaría si yo hablara como ellos. Cuando pensé, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasa esto de los malos? Fue duro trabajo para mí entender todo esto. Entrando entonces al santuario de Dios, a la presencia del Dios Altísimo, comprendí lo que les va a pasar a todos estos malos, o a toda la gente que es prosperada sin Cristo. Los has puesto tú para deslizaderos, dice, en asolamiento los harás caer. Cómo han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño que despierta, sí, Señor, cuando despertares menospreciarás la apariencia de ellos. Y lo dice que lo que tenemos que ver es que el destino de ellos es un tormento eterno y son dignos de compasión. Yo puedo ver a un multimillonario con 50 aviones, con dueño de multiempresas, teniendo mucha familia y todos profesionales de las mejores universidades del mundo, todos con los mejores carros del año, todos, pero envidiándose entre ellos, peleándose entre ellos, teniendo avaricia entre ellos, peleándose a ver quién se queda con las herencias, todo terrible, aunque sean así. Entonces, eso es para tener compasión de ellos y no envidiarlos. Él lo comprendió este siervo hasta que estuvo en la presencia de Dios y entendió el fin de ellos, pero nosotros tenemos algo más grande y tenemos que entender el sacrificio de Cristo a nuestro favor, la presencia del Espíritu en nosotros, que eso es más glorioso que cualquier posesión en esta tierra. Bueno, entonces a pesar de las luchas que tenemos que permanecer en Él, eso es importante en medio de las dudas, en medio de nuestra falta de crecimiento espiritual que vamos en el proceso. Permanecer en Él es clave. Dice el 21, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, Señor.
Con todo yo siempre estuve contigo. A pesar de todo lo que se sentía mal y no entendía y se quejaba, nunca dejó de ir al templo, nunca dejó de leer la Biblia, nunca dejó de orar, nunca dejó de ayunar, siempre se mantuvo en Cristo. Entonces dice, y estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Él llegó a comprender que lo más grande era Dios, que lo importante era Dios, que el sacrificio de Cristo era lo que teníamos que estar mirando, su cruz y su sacrificio. La enorme fortuna de ser salvos, la enorme fortuna de tener su Santo Espíritu que nos guía y nos enseña y nos ayuda a crecer y entender sus verdades. Y eso era lo que teníamos que poner atención, en lugar de ver la prosperidad de los que aunque 40 años sean prósperos, toda la eternidad se van a estar quemando, gritando en el infierno. Que no pusiéramos atención a eso, que eso es temporal, que viéramos las cosas eternas que son en Jesucristo, que no tienen comparación la vida, el siglo venidero, con todas las bendiciones que viviremos en Él y ya sin pecado, con la gloria de Cristo en nosotros, cambiando nuestra naturaleza a una naturaleza espiritual de santidad, a la presencia de Dios por la eternidad. Que viéramos lo que viene y no lo que veíamos temporal ahorita, porque nuestros procesos a veces somos quitados de ciertas bendiciones porque no estamos preparados para recibirlas todavía. Y entonces dice aquí, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí que los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y un fruto de permanecer en Él, como decimos todavía en oración ayuno, es que seguimos testificando de las bondades de Dios. Seguimos testificando del llamado al Evangelio de Cristo para salvación a todas las almas. Seguimos compartiendo de su amor, seguimos compartiendo de su verdad, seguimos compartiendo del llamado al arrepentimiento y fe para que se salven. No dejamos de hablar de Cristo. Ese es testimonio que a pesar de que estamos turbados, que nuestra carne desfallece, que nuestro corazón se siente triste a veces, que vemos cómo todos prosperan y nosotros no, que no desfallecemos, no nos soltamos de Él, permanecemos en Él, en las disciplinas espirituales. Y entonces tendríamos a entender que el bien es Dios, que mi bien es acercarme a Él, que mi bien es aceptar que estoy afortunado por tener el sacrificio de Cristo a mi favor, tener su Espíritu y su palabra viva que actúa poderosamente en mí, el poder de Dios a mi alcance para hacerme una mejor persona, un buen testigo de Jesucristo, un hijo fiel, y que la eternidad la gozaré con Él. Eso es importante entender, porque a veces los creyentes no comprendemos que los demás prosperen y podemos envidiar, porque no somos todavía maduros espirituales. Pero tenemos que llegar a esa comunión con Dios para llegar a esta libertad gloriosa de Cristo. Que tengamos lo que tengamos, vivamos donde vivamos, estemos contentos, agradecidos, porque somos afortunados de ser parte del pueblo escogido por Dios para salvación. Aquí llegamos, hermanos. Dios les bendiga, cuídense. Hasta la próxima.